Bueno, pero lo que pasa Hoy es que tienen no. cámara propia. Está listo. Sí, será mucho Holman, mejor entonces. concejal de Bogotá, bienvenido a la W. Vicky, muchísimas gracias por la invitación. A los amigos y colegas periodistas aquí en la sala de redacción. A José Félix, por supuesto, un abrazo a quienes nos siguen en este momento por la transmisión de Facebook Live, por la tuya y por la mía. Ah, ¿usted también se está posteando? Sí, sí, también. Perfecto. Ya en este momento hay 643 personas, 781 personas Eso conectadas, sube hartísimo. 783. Rápido. Y el tema es muy interesante. El tema es toros sí, toros no. Acabar con las corridas de toros. Este ha sido un tema muy polémico, no solamente en la capital de la República, sino en el país. Y uno podría decir que en muchos países en el mundo donde ya incluso se ha prohibido. 12 del día, 14 minutos. Empiezo con ustedes entonces. ¿Toros sí o toros no? A propósito de la consulta el 13 de agosto en Bogotá. ¿Pienso yo? Sí, Pues toros sí, claro, por supuesto. toros sí. ¿Por qué sí? Por mil y una razón. Entre otras cosas porque esta es una actividad cultural con profundo arraigo en lo que son nuestras tradiciones hispanas. Yo no entiendo por qué, después de 300 o 400 años, en que estas manifestaciones artísticas, culturales, se han dado a lo largo de todo lo que es el mundo de la hispanidad. Ahora una minoría que se cree con el derecho de coartar los derechos de otra minoría, como somos los que nos gusta la fiesta de los toros, intenta imponer a través de todos sus mecanismos, e incluso los violentos, el que la gente pueda ir a toros. Me parece que no es una postura ni civilizada ni democrática, cuando en el fondo hay sucesivos fallos de la Corte Constitucional que han apoyado esta expresión cultural que está profundamente arraigada en la conciencia del pueblo colombiano y de otros pueblos iberoamericanos que gustan también de la fiesta de los toros. ¿Qué dice Holman Morris? Bueno, gracias, gracias Vicky. Pues toros no, pero yo quiero llevar la discusión a un punto más alto, no al maltrato animal. Creo que ese es el punto y creo que es hacia allá donde se dirige la última sentencia de la Corte, Vicky. Fíjese una cosa, Vicky. Nuestra amiga Darcy Quinn, en días pasados reveló un video del maltrato a Sacha, a la perrita. Cómo este señor la coge y la toma a golpes, y eso generó el repudio y la indignación nacional, no solamente de Bogotá. Pero ¿por qué genera ese repudio y esa indignación? Porque estamos viendo el maltrato a un animal. Ahora bien, lo que está viendo la Corte de doctor José Félix y lo que están viendo las nuevas generaciones, no solamente de colombianos, sino de ciudadanos en todo el mundo, inclusive nuevas generaciones de españoles, de jóvenes españoles, es que no toleran el maltrato a un animal, en este caso los toros. ¿Cuál es la diferencia entre el maltrato de la perrita Sacha y el maltrato? Yo lo veo y lo leo como maltrato e interpreto que la Corte va para allá, y el maltrato a un toro donde se le pegan, las banderillas, en fin, se le pega antes de salir al ruedo, donde hay un tipo de ceremonia de la tortura, digamos. Entonces, ¿el debate cuál es en este momento, José Félix y Vicky? El debate es que la Corte tiene que prohibir el maltrato animal, pero entonces se ve con una papa caliente. Entonces, detuvieron al que golpeó a la perrita Sacha, pero ¿qué hacemos con el maltrato Con a el los torero. toros? ¿Qué hacemos con el torero? Entonces, A ver, José Félix. Pero fíjese usted, una persona tan dialéctica como Holman, creo que pone el peor de los ejemplos, por una razón elemental. Es que la perrita no fue hecha para eso, sino para consentirla. En cambio, los toros Los toros fueron hechos para que los eso, torearan y los para chuzaran que y los mataran, torearan. ¿o qué? Claro, el toro es un animal bravo, que a lo largo de 300 o 400 años de evolución genética, terminó siendo ese animal fiero que hoy encontramos. En consecuencia, el día que no haya actividades taurinas, también desaparece eso que es una conquista del hombre frente a un animal como el toro ibérico, que fue del cual, de alguna forma, se termina constituyendo la base genética para poder tener el toro bravo. El toro bravo no es como los toros que yo tengo en mi finca, que son toros mansos.
Hay una clasificación genética absolutamente diferente, como hay una clasificación genética totalmente diferente a los ganados que dan leche de los ganados que dan carne. Pues lo que tiene es una fuerza bruta y una fiereza que es lo que permite la fiesta de los toros. En consecuencia, no me ponga el ejemplo de la perrita Sasha, porque no tiene nada que ver con un toro bravo, con un toro de lidia. Para eso Holman. es que están precisamente hechos esos toros. Es decir, yo sigo poniendo el ejemplo de la perrita Sacha, es un animal. Y José Félix en lo que acaba de decir refleja precisamente lo que quiere acabar, digamos, la humanidad, esa mirada antropocentrista de creer que la única expresión de vida y que el mundo gira en torno a única expresión de vida que es la del hombre. José Félix, la humanidad ha avanzado y hoy sabemos que se tienen que respetar las diferentes formas de vida. Se respeta el agua, la tierra, por eso hoy se habla, Naciones Unidas hoy habla de los derechos del agua. En fin, entonces esta es una mirada terriblemente antropocentrista, donde uno se pregunta, ¿y quién nos dijo y en qué momento el hombre tiene la potestad para decir que ese animal dice, no, a mí me gusta sufrir? A mí me gusta que me pullen y que están así. Que entonces, nació para eso. me meto Yo he visto allí en unas Holman, imágenes, José permítame. Félix, unas imágenes de unos toros, de estos toros que usted dice que son bravos. He visto también imágenes donde están con niños, donde están con familias, precisamente para desmitificar esa idea de que están nacieron para Lo que yo nunca he escuchado a Holman, ¿cierto? A propósito de esa mirada donde el hombre está en el centro de todas las cosas, haciendo algún tipo de declaraciones en favor, por ejemplo, de los policías que están asesinando todos los días, ni de tantos colombianos que han caído precisamente en la combinación de formas de lucha que tanto apoya esa izquierda que ahora se abroga el papel de defensor de los animales, como se abroga el papel de determinadas tendencias que han venido haciendo manifestaciones a lo largo de los últimos tiempos a nivel de Occidente. O sea, usted siente que Holman defiende los animales, pero no defiende defiende a los humanos. A los humanos, por ejemplo. A ver, Holman. Es decir, aquí llevamos cuántos policías asesinados. Yo no he oído ninguna declaración de Holman a propósito del tema, ni de cuántos soldados de Colombia defendiendo las instituciones y defendiendo la sociedad. Eso le parece bien, porque estamos en una guerra. Lo veo con risita, véalo, aquí está con risita Holman. Es que la verdad, o sea, se adueñan unos temas simplemente para hacer política. Y para que una minoría que se cree con derecho moral de evitar que los demás eventualmente puedan tener una expresión cultural, puedan continuar con ella. Bueno, José Félix, se equivoca y usted quiere llevar esto hacia otro debate político, lo damos, no tenemos problema en eso, José Félix, pero le quiero decir que lo que está diciendo no es cierto. Le voy a poner un ejemplo, mire, frente a los hechos horribles, frente al atentado que cobró la vida de un policía, de un miembro del ESMAD, en los hechos de la Plaza de Toros, fuimos los primeros en salir a rechazarlo. Claro, porque fueron los primeros provocadores para que poder insultar y golpear a la gente que fue a la fiesta de los Bravos. Y le voy a decir lo siguiente, siempre hemos rechazado la violencia contra la fuerza pública. Usted no me va a llevar a mí aquí a equipararme y a hacer cierto tipo de simetría con la insurgencia. Usted no le voy a comer ese cuento, ni voy a picar el anzuelo de llevarme hacia ese relato. Además, ¿sabe una cosa, José Félix? Porque yo presté servicio militar. Y yo también. Yo sé que usted también. Ojalá los hijos de todos ustedes también, hayan prestado servicio y además militar. Alumno distinguido, yo presté servicio militar, defiendo las Fuerzas Armadas, defiendo la vida de los funcionarios de los miembros de las Fuerzas Armadas, pero ese no es el debate, Vicky. Oiga, permítame que les debate quiero preguntar lo vamos siguiente. a la consulta y Mandan vamos una a ganar la pregunta consulta que me parece interesante. Se la pregunto a los dos. Los antitaurinos se han preocupado por cómo tratan a las gallinas, los cerdos, los patos, las vacas y los terneros cuyo destino es el consumo de carne. También sufren mientras los matan para que sean comidos en una mesa. Pues es decir, sí, sufren, pero no los llevan a un espectáculo y los torturan y hacen de la tortura un espectáculo. Eso es diferente. Esa es la diferencia que usted encuentra. ¿Qué dice José Félix? Hombre, es que por el camino donde vamos, Vicky, a mí me parece que el debate es un debate prácticamente insípido. Repito, por lo que volví otra vez a expresar. Habrá algunos que en algún momento piensen
con el perdón de quienes nos escuchan, pero es así, que jalarle las tetas a las vacas a las 4 de la mañana para que den leche y a las 3 para que vuelvan a dar leche, puede ser también una agresión para la que no están hechas las vacas, porque las vacas están hechas es para que los mamen los terneros. Y entonces por esa vía, algún día encontraremos también personas que como Holman considere que ordeñar una vaca no es una buena idea y hay ahí maltrato animal. O lo mismo, o el sacrificio, o el tema de las gallinas. Mire, el tema de las gallinas, que usted lo trae a colación. Usted recordará que antes para comerse una gallina, un arroz con pollo, se necesitaba fácilmente 6 meses, 8 meses. Hoy, desde el momento en que una incubadora hasta el momento en que está en el plato de un consumidor, pueden pasar 50 días. En consecuencia, la humanidad ha venido teniendo, a propósito del manejo genético, transformaciones para usos específicos. El toro bravo se hizo desde el siglo XVI para eso, para lidiarlo. Es más todavía, si a mí me dice un ganadero de reses bravas, ¿sabe qué? No quiero que vuelvan otra vez a salir una presa. Se los entrego para su finca. Quiero decirle que no se los recibo. Mientras que mis animales llegan a 460 kilos, a los 2 años, un toro bravo llega a los 4 años. Es decir, me gastaría por lo menos el doble de tiempo. Y eso tiene una variable económica. Es decir, desaparecer, con eso termino, Holman, desaparecer la fiesta brava es desaparecer el toro bravo, genéticamente hablando. No hay otra posibilidad. Entonces, los amigos de los animales deberían de considerar... José Félix, en otros países han acabado con esa costumbre. ¿En dónde? Portugal sigue manteniendo la fiesta brava, sí, en los términos en que Portugal pero siempre no matan el toro. Mire usted, la izquierda ha estado muy contenta con Macron. ¿Qué dijo Macron apenas que llegó a la presidencia? A propósito del lobby que hacen estos antitaurinos. Digo, no, perdóname. Aquí hay una realidad en el sur francés, que es la fiesta de los toros. No me pienso meter con una expresión cultural validísima de los franceses que creen en ella. Lo dijo Macron. Por lo que yo le estoy oyendo, Holman, a José Félix García Laforí, Márquez, como lo dijo buena parte de aquellos de izquierda que han creído en eso. O, por ejemplo, Verde que te quiero verde. ¿Se acuerda de esa? Sí, pero es decir, ¿Sabe quién es Verde que te quiero verde? El debate, Vicky, hoy en el mundo no es solamente un debate de izquierdas, es como el mismo caso del cambio climático. Creen que ese es un debate de Gustavo Petro hoy en Colombia y de la izquierda colombiana. No, eso es un debate de las corrientes más desarrolladas de la humanidad, empezando por el mismo Barack Obama, quien desde su administración hace una cosa bien adelantada por preservar el cambio climático. Claro que hay furibundos, hay gente que dice que Barack Obama es una extensión del castrochavismo. Bueno, hay de todo hay en la viña del Señor. Pero vamos nuevamente al debate, a este debate que José Félix dice que es una costumbre, una tradición colombiana. Yo no sé, es una costumbre de unas familias, José Félix, pero no es una costumbre tradicional colombiana. Pero déjame desarrollar la idea. Además, Vicky, por una cuestión, porque aquí nosotros también estamos viendo convertir la violencia hacia un animal en un derecho. Convertir la violencia hacia un animal en un derecho en este contexto. Usted habla del contexto español, usted tiene descendencia española, Laforí, su abuela era española, o mi madre, en fin, o tu mamá, en fin. Pero aquí hay una gran cantidad de colombianos que, digamos que la fiesta brava nos es totalmente insípida. No nos dice nada, no nos interpreta, como no nos interpreta cierta clase política de este país, como cierta clase industrial de este país, doctor José Félix, a la que usted pertenece. No nos interpreta. Y aquí digo otra cosa mucho más seria. Colombia es un país que esta barbarie, esta guerra, se ha inventado todas las formas de matar. Matar, rematar y contramatar, como dice la antropóloga Latoya. Y además hemos estado sobresaturados de todas las formas de barbarie. Se han inventado todas las formas de secuestro, todas las casas de pique, casas de descuartizamiento, para que nosotros convirtamos en este país esa violencia contra el animal, contra la vida, en un derecho.
Yo creo que las nuevas generaciones de colombianos nos están dando muchas lecciones. Afortunadamente, las nuevas generaciones de colombianos en todos los rincones del país hacen parte hablemos de del tema. las nuevas ciudadanías ambientalistas, Los dos están muy animalistas. largos, les quiero decir. Bueno, pero entonces Una pongamos cosita. reglas. Yo lo dejo hablar. No pongamos Yo lo dejo reglas, no hablar. pongamos reglas para que podamos hablar libremente y, Vale, y entonces- podernos entender bien. Hablemos del tema de las minorías. Aquí cabe el tema de las minorías. Constantemente vemos a unos sectores políticos en Colombia defendiendo a las minorías. Entonces, ¿esta no es una minoría? Les pregunto a los dos, No, yo que no debería creo que ser sea una respetada. Pero Vicky, mire, me gusta el punto, pero antes déjeme. Lo digo porque es que No, no. hace apenas unas semanas estábamos acudiendo a un debate completamente distinto, pero cuyo centro era también el tema de las minorías. Hablo Claro. del referendo de Vivian Morales, Así es. que tanta discusión generó y quienes no estábamos de acuerdo con eso decíamos, la mayoría no puede aplastar a la minoría. En este caso es igual. No, Yo no. le confieso, yo soy No, pero a ver, antitaurina, pero a mí Vicky, tampoco me Vicky, gustan los Vicky, toros, Vicky, pero pero- pregunto, ¿ellos no tienen derecho a hacer eso si les No, gusta? pero es que la corte Vicky, Pero- la corte ha definido claramente, Pero claramente hable, doctor que son, Laforí. que son Oye, Juanma, minorías. pero- La corte ha definido claramente en Colombia que son minorías. Minorías no se mide por el número de personas. Obviamente el número de personas que siguen la corrida, la tortura animal, Pero es son que muy tiene un pocas en discurso largo, Colombia. entonces me pero espero las minorías son tranquilamente. las que se definen por restricción de derechos. Que deje hablar y al en doctor Laforí, Colombia Holman. esas minorías son Que si la le da la oposición palabra. política, los afrodescendientes, las comunidades indígenas. Bueno, Esas son- doctor esas Laforí. sí son Varias minorías. cosas. Primero, a mí el cuento ese de la supremacía moral con los temas ambientales no me lo eche. Si aquí ha habido una persona que ha hecho los esfuerzos directos en los temas ambientales, he sido yo. Y he sido yo y ha sido Fedegan en los temas de ganadería sostenible. Segundo, claro, porque ese discurso moralista no es un discurso que realmente cale en la opinión, sobre todo a sabienda lo que has defendido a lo largo de la vida. Es decir, tanta masacre y tanta cosa que realmente ha enlutado las familias colombianas. Pero vamos al debate de las minorías, que me parece que es un debate que merece la pena. Aquí lo que yo siento es que hay dos minorías. La minoría que nos gusta la fiesta de los toros y la minoría que pretende eliminar la fiesta de los toros. Y ahora se inventaron, a través de una tutela, que firma dos magistrados, Vicky, que al mismo tiempo firmaron dos sentencias de la Corte. Las dos 96 Sí. y la 899. Y a mí me gustaría que también quienes nos están escuchando vean qué decían esas dos sentencias, para que se den cuenta cómo a través de una tutela pretenden torcerle la forma como tiene que proceder el país en esta materia. Pero incluso, avanzo en el debate. ¿Por qué Los no dos hacemos, están sembrados en la palabra. por qué no hacemos una cosa elemental? Si la tutela dice, invocando la ley de participación ciudadana, que tiene que realizarse la consulta Es la al 13 de agosto, hagamos la consulta. Ese es el mecanismo. Porque yo creo que aquí hay dos minorías y hay una mayoría que en el fondo no come cuento ni de un lado ni del otro lado. Yo tengo la plena certeza O sea, ¿usted que cree lo que no va a alcanzar? derrotamos antes del 13 de Entonces agosto llegamos en la al punto, consulta popular. Llegamos al punto, a lo A ver. interesante, que es empezar a hacer campaña por la consulta. Entonces aquí tenemos al señor José Félix Laforí haciendo campaña ya abiertamente porque hay que salir a votar. Es decir, hay consulta. Tiene que haber consulta como tiene que haber revocatoria. en la Antes del ciudad de 13 de Bogotá. agosto. El 13 de agosto, ¿cuándo sea? No, perdóname ¿Quiere? un segundito. Porque es que lo que no podemos es torcer también el espíritu de la No, ley. mire, uno La- cuando la- la- recurre a la tutela y recurre a los mecanismos democráticos, usted no puede decir, José Félix, que uno está torciendo la ley. Hombre. Pero Eso ya están diciendo cuando uno ustedes se que lo sale hagan en de marzo. los mecanismos de la Ya he ilegalidad. escuchado, yo no estoy amigos de Yo no ustedes. estoy diciendo que en marzo. Yo creo Claro. que el 13 de agosto se puede hacer también. Perfecto. Entonces vamos a la consulta el 13, antes del 13 de agosto, que es el término máximo que establece la ley ¿Para qué la estatutarias. quieren alargar o retrasar? O Claro, no hagámoslo de entiendo. una vez y salimos del lío. Hay un concepto que dicen ciertas plataformas antitaurinas que es totalmente válido también, que se hace en marzo por varias razones. Primero, ¿Cuánto vale? ¿Cuánto primero, vale esta consulta? se está 30 y pico mil millones de pesos. Mucha plata. Sí, que sale La 90% más democracia barata es cara. si es en 2018. Sí, la Claro. ¿Paga? ¿Quién la paga? ¿De dónde sale la plata? la democracia es cara.
los mecanismos de participación son caros, pero fortalecen la a los democracia bogotanos vamos a al final pagar del esos día. 30.000 millones de pesos. No tienen para poder traer al Papa. Todos. Está pidiendo hoy Otros 25.000 Peñalosa millones. 15.000 Claro, millones al hay que Consejo para hacer traer al Papa revocatoria. y hay que hacerla. Y hay Pero que hacer claro, revocatoria si lo también hace, en lo Bogotá. hace en el espíritu de la ley de participación Entonces, ciudadana. hay es decir, antes del plataformas 13 que de agosto. dicen La que en responsabilidad marzo- del que en Congreso marzo- es que, mire, todo eso también va a una discusión. Recordemos que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso legislar sobre las corridas de toro en Colombia e incluso les dio 2 años para establecer si eran legales o ilegales. ¿Por qué el Congreso no le pone un punto final y no vamos a esa consulta, por ejemplo? Pues que lo haga, es decir, para nosotros, el Congreso, la Corte además le está diciendo, Lo hace ordena, lo bastantes- tiene que hacer. Pero mire, Vicky, sentencias Rafael hace rato anteriores quiere le hacer dijo- un... le Permítame un dijiste. segundito, escuchemos a Rafael en Madrid. Dígame, Rafael. No, yo estaba intrigado. Primero, el asunto de Portugal. En Portugal no se matan los toros, pero en la plaza. Se matan después al lado de la plaza y se les pica y se les pone banderillas. De manera que citar corrida de toros a la portuguesa finalmente es lo mismo. Con respecto a lo de Francia, tanto es así que Macron no entra en el asunto que una de sus personas que va a encabezar una de las listas electorales es precisamente una extorera. Y ese es un debate ahora, y también para Juan Morris, las últimas encuestas en España es curioso, pero dan que los jóvenes sí están yendo más a los toros, lo cual yo coincido con usted que me parece una contradicción, pero sí están creciendo más a los toros según la última encuesta que acabo Yo no acabo sé de aquí revisar. si esa encuesta funcionaría igual, eso sí no lo sé. Oye, Pero claro, No sé. mira, lo Lo que que dice no- Rafael es totalmente cierto. Incluso, nada se hace más atractivo que lo prohibido. Y hay un entusiasmo, por ejemplo, en universidades como Andes, como Rosario, como CESA, como todas estas universidades, incluso universidades públicas, que están yendo a los toros y que No. están yendo, hombre, pero por favor, es que lo estoy viendo. Es más todavía. Pero vimos el la próximo sábado, en una ganadería cunera de Colombia, que usted dice que no hay tradición, como la que fundó Ignacio Sanz de Santa María, el que construyó la Plaza de Toros, van a errar. Y abrieron para que los muchachos fueran a ver errar. No te puedes imaginar la lista de inscritas que tiene Gonzalo Sáenz de Santa María para el próximo sábado. En consecuencia, aquí sí que hay. La manifestación, José Félix, la manifestación Vicky, la manifestación Rafael que vimos en Bogotá en el inicio de la jornada taurina en el mes de enero fue única en la historia de la ciudad. pero Manifestación terminó provocada. mal. Digamos, esa no es un buen ejemplo Eso es- porque terminó Hombre, por mal. favor. Es que son dos cosas totalmente Donde, diferentes. Vicky. pero ¿cómo va a Usted ser no diferente puede- usted no provocar a la puede gente para que la gente insulte, para que la gente patee, prohibirle para a que la gente... manifestarse? ¿Cómo? En Manifestarse. todas- Claro que no, en- Holman, pero lo para que vimos manifestarse. también, si bien mucha gente fue a protestar decentemente, La que tiene todo el mayoría. derecho, Muy poca. La otra mayoría. Muy poca. agredió a la gente que estaba La entrando a la mayoría. plaza y eso Muy poca. también Y lo obviamente- vimos. Muy poca, Y con una obviamente, actitud la gente que absolutamente agredió- pasiva de los la taurinos. gente que A agredió- todos nosotros nos insultaron La gente por que- activa y por pasiva. Ningún taurino, ninguno de aquellos que entró a la plaza levantaron siquiera su voz para poder contestar el cúmulo de agravios y de manifestaciones agresivas, porque aquí hubo gente lisiada, gente que terminó en la clínica por cuenta de unos desadaptados, convocadas por ustedes, por Petro y por ti, porque ahí están y exactamente vamos las a seguir fotografías convocando y a la las gente. imágenes. No le quepa la menor duda a José Félix que cuanta protesta haya para preservar la vida de los animales, para preservar el derecho que tenemos a la revocatoria, al derecho que tenemos a la consulta antitaurina, vamos a manifestar la gente. Así ustedes, por desmanes de pequeños grupos, nos sigan echando la culpa de que todo lo malo que pasa en Bogotá y de que todos los desmanes que pasaron ese día en las manifestaciones fueron culpa nuestra. Pero, esa Jairo, táctica, Jairo, yo esa quisiera estrategia volver otra vez no al es tema suyo. democrática. José Félix, Quisiera déjeme volver terminar, otra vez a déjeme la- terminar, A ver, Vicky, termine, porque, Jorge, pues, hágale. Termine otra porque vez, los pues. señalamientos Termine, que usted termine. ha venido Pero haciendo, es que lo vio la opinión que ha pública, hecho, salieron en las que imágenes. ha hecho la Salieron en las Corporación imágenes. Antitaurina, eso no quiere decir, ni le dice a usted, José Félix, que quienes instigamos a la gente a la violencia fuimos nosotros. No sea irresponsable con ese tipo de señalamientos. Y eso es lo que ha pasado en la democracia colombiana. Por eso nosotros decimos que hay que revocarlos a ustedes,
Hay que revocar esa clase de dirigente colombiana como tú, que pone que a la oposición política en Colombia inmediatamente lo que ha hecho simplemente es darle todo tipo de espacio a la FARC y cuanto criminal violentos. toma las armas. Y vamos a pero la revocar verdad, esa clase política que inmediatamente pone ¿te parece como poco la argumento tuya? Las FARC. Provocando Todo en Colombia. las FARC. ¿Cuántas veces le hiciste entrevistas en las selvas colombianas a estos criminales de la FARC? Y te preciabas de eso. ¿Y cuál es el problema, José Pero Félix? mucho. ¿Cuál es el problema? Uno no tiene por qué hablar con criminales. Yo nunca he hablado con un paramilitar. Sí. Bueno, los periodistas. Yo también soy periodista, editor de periódico. Esa sí no la sabía. Que Bueno, José Félix es periodista. Ah, no. Toda mi vida. Empecé a escribir en el siglo, no, desde el año 74. Montan Nunca he dejado cualquier de periódico y dicen que ya son periodistas. Yo he escrito en el siglo, desde el año 74. Hemos estudiado periodismo. Es que el problema de ustedes es el problema. Ese es el problema. Por eso vamos a revocarlos a ustedes. Porque este señor agrede sé y por no qué le el gusta que lo debate se agredan. fue para allá, pero pues ¿cuándo creo agredió? que para sí otro debo... lado. Jairo, ¿me permite Oiga. leer un par de apartes de las sentencias de la Corte? Doctor de la Laforí, cual no, pero Jairo déjeme decirle hacía- una pero cosa. entonces- Como Antes de- ustedes se antes de ponen pasar en ese este punto. tema de los periodistas, yo sí Qué le quiero bueno, decir Vicky. que pues los periodistas, perdóneme, yo he entrevistado a muchos bandidos a lo largo de mi carrera y eso no quiere decir que yo sea pero bandida. nunca les ha hecho apología a los bandidos. Ni yo tampoco, José Félix. Te puedo mostrar Ni artículos yo tuyos tampoco. y entrevistas tuyas. Nada, no. Te las puedo Félix, mostrar. No difame. Esa No, no, fórmula difame no. no. Les ha funcionado, José Y si Félix. quiere que difame, demándeme. Este país firmó un acuerdo de paz. Las No, nuevas, no, perdone, las mucho nuevas tiempo atrás. generaciones de este Mucho país tiempo atrás. quieren Mucho la tiempo atrás y las reconciliación tengo. entre colombianos. Mire, uno de los peores unos tipos que no han detractores entregado míos, las armas, una de las que no han peores entregado los personas niños. que me ha acusado, se retractó. Su jefe político, Álvaro Uribe Vélez, se tuvo que retractar en una corte por todas las difamaciones que usted hace. Bueno, volvamos a los toros. 13 de agosto, la consulta en la capital de la República. Pero Si quieren, hacemos... a ver, puedo volver a ¿qué citar. es lo que- pero de Claro, los toros, vamos a de hablar de los los toros. toros, sí, Hagámosle quiero pues a hablar los De toros. los toros. Siga, Jairo, doctor Laforí, por favor. dos sentencias de la Corte. Sí. Las mismas que de alguna manera irrespetó los dos magistrados que terminaron votando la tutela. Tanto el magistrado Vargas como la otra magistrada. Mire lo que dice la sentencia T-296 del año 13. Ordenó, primero, restituir de manera inmediata la Plaza de Toros de Santa María como plaza de toros permanente Sí. para la realización de los espectáculos taurinos. Además, punto 3, abstenerse de adelantar cualquier tipo de actuación administrativa que obstruya, impida o dilate su restablecimiento como recinto del espectáculo taurino de Bogotá. Lo que está haciendo hoy en día la alcaldía y lo que está haciendo hoy en día a través de la tutela la propia Corte. Pero la sentencia 899 del 2012 es aún más clara. Dice, contrario censo, se mostraría desproporcionado que la autoridad administrativa tuviera competencia para prohibir en las condiciones anotadas las actividades taurinas en los inmuebles que han sido construidos con ese propósito, más aún cuando están localizados en aquellas zonas geográficas en donde se verifican las condiciones de arraigo, localización, oportunidad y excepcionalidad que prevé la jurisprudencia para la validez constitucional Sí. de esa tradición cultural. En consecuencia, ¿por qué la misma Corte que dicta dos sentencias, cuando hay una ley que autoriza la corrida de los toros, una tutela, ahora invocando la ley estatutaria de La revisión de participación una tutela. ciudadana, los mismos magistrados que firman eso la habilitan un día antes de salir de la Corte? Pero bien, en gracia de discusión, hagamos la consulta, pero hagámoslo en el marco de lo que establece la ley estatutaria de participación ciudadana, es decir, antes del 13 de agosto. Y yo tengo la plena certeza que la minoría nuestra, la minoría taurina, ¿Usted cree que van a ganar? yo no tengo duda Hablar que ellos no de van a Vicky. ganar, Vicky. porque ellos tienen que conseguir 900 de 1.800.000 votos. Yo quiero ver esa otra gran mayoría, porque esa sí es una mayoría, de los indiferentes salgan a votar un tema absolutamente depreciado, en donde quienes han venido patrocinando este tipo de lobby realmente provoquen en Bogotá 1 millón de bogotanos votando por un tema que les es ajeno a la gran mayoría. A la gran mayoría. A ver, Juanma. si esa minoría de yo- antitaurinos nos derrotan es decir, a la minoría taurina. Es decir, la Corte, primero soy un respetuoso de las sentencias de la Corte, de los fallos, de la ley, y la Corte ya ha sido muy clara.
hay tortura, se preserva la vida del animal. En Colombia no puede haber tortura. Por eso inicié con el tema de la detención a esta persona que maltrata a la perrita Sacha, pero la Corte y el país se ve ante este dilema frente a la tortura del toro en el marco de lo que ellos llaman la fiesta brava. 2, vamos a la consulta. Yo creo que una sociedad que se politiza, una sociedad que se manifiesta, una sociedad que lucha por sus derechos, cada día será una mejor sociedad. Óigame, y gana la democracia. Como los 2.600.000 votos. Yo sí quiero invitar especialmente a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que nos manifestemos en la consulta antitaurina. Y yo creo que el resultado va a ser totalmente favorable a la política de la vida. Aquí están las políticas de la vida frente a las políticas de la muerte. Creo que la humanidad, la sociedad colombiana va hacia las políticas de la vida. Mire toda la conciencia que se ha ganado en Colombia. Yo asocio esto a la consulta de Cajamarca. Oiga, una preservar cosita. El agua, Una política cosita. de la vida, acabar con la No me banca lo vayan a tomar a mal. política de la muerte. Toros en Bogotá, política de la Estamos muerte. entrando. Bogotá va a ser otra Oiga, capital. estamos entrando en un exceso de democracia. Todo hay que consultarlo, todo hay que preguntarlo. Entonces, ¿para qué elegimos un congreso? Vicky, ¿Para ojalá, qué elegimos unas ojalá hubiera cortas? exceso de democracia en Colombia. No, Es que lo pues que se no lo ha digo habido, porque ahora todo lo la queremos democracia consultar. Lo que pasa es que en las Colombia ha consultas sido no un salen orangután con adelante. sacoleva, Vicky. No, Es no, decir, no, pero por eso les pregunto, ¿cuál es la opinión sobre esto? ¿Estamos cayendo en un exceso de democracia que todo hay que consultarlo, todo hay que preguntarlo? Pues si aquellos que consideran que un tema eventualmente tiene que ser consultado, que se consulte. Yo no creo que eso haya que tenerle miedo. El gran problema es otro. Por ejemplo, el tema de Cajamarca, que lo invoca con tanto interés Holman. la política de la vida, José Félix. La política de la vida. Y claro, y entonces es la manera maniquea, la inversión revolucionaria. Ellos culpan a los demás No le pone de lo que, revolución de lo izquierda, que hombre, José permanentemente Félix. ellos tienen entre ceja y ceja. ¿Cuál? Si aquí los defensores de la civilidad, de las instituciones hemos sido nosotros. Aquí hay una izquierda muy ¿Quiénes son amiga, nosotros, José Félix? aquellos que hemos defendido el establecimiento con todos sus vicios y con Muy bien. todas sus falencias. Vamos a dar ese debate. Quienes hemos estado de este lado. Bueno, entonces no de la hablemos ley. más de los toros, pues. No, claro, no hablemos más de los toros, porque es que el debate siempre Porque es un aquí debate tengo maniqueo. dos toros bravos que están que el, se... el debate es un debate maniqueo. A Es ver. un debate donde ellos tratan de cuestionar e inculpar a quienes hemos venido defendiendo, no solamente la ley, sino las instituciones. Habla, por ejemplo, de paz y de reconciliación. Semejante entrega a las instituciones colombianas que por cuenta de sectores de izquierda pro-FARC, ¿no?, terminaron entregándole el país a la FARC. Claro, y ahora estamos en el lío que incorporaron 312 páginas a la Constitución Sí. y en consecuencia el mismo gobierno no sabe cómo deshacerse de los entuertos Bueno, jurídicos entonces que le ha responda a cometido. Holman a ver si volvemos a los toros. José Félix, yo lo veo a usted, En los últimos Yo minutos. lo veo a usted desesperado en este debate y pone la No, palabra desesperado izquierda, pone la palabra Sí. revolución. Le voy a decir una cosa, nosotros hoy estamos diciendo o este país se define entre las políticas de la muerte o las políticas de la vida. Hoy a las nuevas generaciones usted no le habla que izquierda, derecha, no. Nosotros decimos las políticas de la vida. Y sí, creemos en Colombia en que vamos para la paz, pero por una paz grande, por una paz donde las manifestaciones de Buenaventura que están pidiendo lo mínimo, agua potable, un país con agua potable. Donde las manifestaciones de Cajamarca, donde dicen el oro no nos lo podemos comer los campesinos y no nos pueden quitar el agua para sembrar, estamos diciendo preservamos el agua de los campesinos de Cajamarca. Como preservaron a Bogotá. Entonces hay que ver la administración de Petro. ese cuento de que nosotros, los de bien, las instituciones, hombre, la gente de bien aquí es mucha, pero va más allá de ustedes, los trasciende, porque los que usted dice gente de bien son los que han estado involucrados en Reficar, en Odebrecht. Entonces ese O en las término basuras de gente Bogotá, bien, o en el lío que tienen con Transmilenio, y vamos la cantidad, a, ¿ok? la cantidad Hablamos de toros. Yo creo que es sí, el porque- país y esa es la clase política que hay que revocar en es que Colombia. ustedes, claro, como habría que revocar, ojalá que Petro Están no tenga... capoteando el tema. No, pero por favor, es que generalmente... Es el tema del momento. La manera es como el ellos, país, como el ellos país de la enfocan muerte o el debate país de la vida. Es ese.
Si usted quiere hacer un debate sobre el tema político, también lo hacemos. Estamos en el tema, no, usted, el de la vida y de la muerte. Claro. Es la cosa maniquea, la caricatura por encima de las realidades. Cuando aquí lo que hay es un rechazo absoluto de la sociedad bogotana por 4 años de Petro, más 8 años más de la izquierda que manejó esta ciudad, es decir, por las patas. Difícilmente una ciudad peor manejada que esta. Si hoy hubiera votación en Bogotá, ganaba la revocatoria de Enrique Peñalosa. ¿Volvemos a los toros? Entonces ahí es donde uno dice, ganaron y se imponen las políticas de la vida y de la humanidad en la ciudad de Bogotá. Por eso la revocatoria está hoy donde está. Si hoy fueran elecciones para la revocatoria del alcalde Enrique Peñalosa, sería revocado porque le mintieron a Bogotá. Les decía anteriormente que a mí tampoco me gustan los toros, la gente sabe, pero digamos que no me molesta que otros vayan si es que quieren ir. Es muy difícil esa tolerancia, Holman. Es difícil esa tolerancia, dejar que los otros disfruten de una cosa que es centenaria, yo no sé, una tradición que lleva tantos años, que les gusta. A mí no me gusta, pero si al otro le gusta, ¿por qué no dejarlo que lo haga? Vicky, primero, hay que tener claridades en lo siguiente. En Bogotá se ha venido utilizando un escenario público y recursos públicos para la fiesta de los toros. Entonces, hay que poner allí un primer punto. Si quieren hacerlo, que lo hagan, pero con sus recursos. 2. Así se ha hecho. 2. El año pasado, 2.600 millones de pesos de impuestos de la Corte le pagó la Corporación Taurina de Bogotá a Bogotá. Pregunte entonces, cuánto dio al fútbol o cualquier otra actividad deportiva. La tutela que da objeto a la revisión de la tutela es una tutela interpuesta por los toreros, interpuesta por un torero, y nos da la razón a nosotros, donde dice: hay una falencia en la protección animal en Colombia y la Corte dice hay que proteger la vida animal. Lo que no estoy de acuerdo con la Corte es que le pasa esa papa caliente al Congreso de la República cuando la Corte ha podido definir de una vez y por todas que el maltrato animal no se concibe en Colombia. Acabo de citar dos hay un fallos maltrato animal, de la Corte el Constitucional de los perros, sobre el tema. De los gatos, pero en el caso de los toros sí. Es un tema intocable. Hay dos fallos de la Corte Constitucional que acabo de leer, las partes pertinentes, donde la Corte se ha pronunciado, pero claro, va el agua al cántaro hasta que lo termina rompiendo. Como ustedes con el proceso de paz, pero igualito. Fíjense una cosa singular que usted lo trajo a colación a propósito de 2.600.000 firmas que dicen que los gays no deben de adoptar niños. Y sin embargo terminaron irrespetando la voluntad de 2.600.000 que firmen por un referéndum. Este referéndum surge de una tutela y los taurinos estamos dispuestos a irnos allá para que se den cuenta que en el fondo no tienen tampoco esas supuestas mayorías que creen a propósito de la fiesta brava. Por eso. Habrá mucha gente que le importa absolutamente un pepino o que, por el contrario, tiene la apreciación suya, que es la misma, por ejemplo, en mi mujer. Mi mujer, María Fernanda Cabal, yo tengo con ella una relación de más de 32 años. La llevé el primer día de novio, a los pocos días, a toros. ¿No volvió? Nunca más volvió. Es decir, en cambio yo recorro todas las plazas. Voy a Cali, a Medellín. Jamás ha puesto mala cara. Eso se llama el respeto al derecho ajeno. ¿Qué es lo que no tienen ustedes? Porque si mi mujer fuera una persona, por ejemplo, intolerante, pues me diría, mira, o los toros o yo, porque eso es diciembre y comienzo de enero. Es decir, no es fácil. Es decir, yo veo toros en Cali del 26 al 31 y me voy el 4 a Manizales y voy a Medellín. Y entonces ella podrá decir... ¿Usted cree que todos los colombianos se pueden dar ese lujo de pasear todo el país viendo probablemente corridas? No. ¿Creen que probablemente eso es una costumbre pero la gente de Medellín, en todos los colombianos? Váyase a la provincia, Nosotros somos váyase a Santander, váyase a Boyacá, váyase a Cundinamarca, váyase al Valle, para que usted vea... las herramientas que nos da la democracia. Para que usted vea, es que es un cuento chino, mire. No somos intolerantes con la práctica, pero recurrimos a las herramientas que nos da la ley. Gallos, corralejas, coleos, novilladas y fiesta de toros recorren a lo ancho y largo del país. No hay municipio de Colombia que no lo tenga. Vaya usted a la costa Caribe para que usted vea corralejas
prácticamente en todos los municipios. Váyase a Cundinamarca. Hay que ver. Se me está acabando el tiempo. Hay Les que ver quiero esas imágenes 30 grotescas segundos de para las preguntarles corralejas. a los dos. Hay que ver esas imágenes grotescas de las corralejas. Más ¿Cuál? grotesca es Bojayá, por ejemplo. Sí, Permítame. claro, si usted va a comparar eso, pues claro que es más grotesco. José Félix, 30 segundos para preguntarle qué es lo lindo, qué es lo bueno, qué es lo gustoso, cuál es el gusto que le puede sacar uno a la corrida de toros. ¿Qué es lo que usted le saca gusto? ¿En qué le saca gusto? Pues mire, yo 30 segundos. ahí tiene usted frases hermosas de García Lorca, para que no sean mías. Ahí tiene usted frases hermosas de Vargas Llosas. Ahí tiene usted frases hermosas de premios Nobel como García Márquez o como... se me olvidó el nombre del escritor americano, Sangre en la Arena. Usted tiene todo lo que usted quiera. Es una expresión artística. Hemingway. Tiene expresiones Tiene cuadros de artísticas Goya, por todas. en fin. Picasso, Goya. Es decir, Goya no hubiera interpretado esa coyuntura, ¿no?, después de la Revolución Francesa, ¿no?, si no hubiera tenido ese amor por los toros como la expresó. 30 segundos. Entonces, por favor, Y Holman, Bueno. ¿qué es lo que no le gusta de los toros? No es que no, es decir, yo no he podido 30 encontrarle, segundos. no he podido encontrarle el gusto a los toros. Interpreto que mis hijos, las nuevas generaciones de colombianos y otras nuevas generaciones en todo el mundo empiezan a este regocijo con matar una vida, con acabar una vida, no les satisface, no le hallan ahí, no le ven cultura y resulta que la humanidad avanza. Además, ¿usted tiene televisor HD, Vicky? Usted ve esas imágenes en ¿Usted primer también tiene? en primer Que me acusa a plano, mí yo de- también. de oligarca y cosas de en esas. primer plano y vivo en la 80 con quinta para que qué vea bueno, me también. parece muy bien. Eso Entonces, me parece bien, eso es entonces- progresar en la vida. Entonces usted a través de esas imágenes ve el detalle, ese sufrimiento del toro que la gente, voy a decir algo, como dice la gente, no se lo mama. La violencia en Colombia, en todas sus expresiones, no nos la mamamos. Bueno, Y se este acabaron país va a los 40 cambiar. segundos. Simplemente Julio me encargó hacerle una pregunta a José Félix, que ya no tengo sino 20 segundos, y es que si no se dio cuenta del frigorífico de las FARC en Cali. Claro, por supuesto. Hace mucho tiempo lo había denunciado. no ¿Lo había denunciado? ¿Cómo? Es una mafia de tiempo atrás. ¿Dónde lo denunció? 1000 veces he ido a Cali, como en Cúcuta. En Cúcuta, Cúcuta una también mafia, ¿Hay mire, más? Perdóneme, en Cúcuta consume 500 animales diarios. La planta nuestra hacen 40, de donde entran los 460 de Venezuela. En plantas controladas por la Guardia Nacional, por el ¿Pero la Ejército FARC de tiene que Liberación ver con Nacional y por la FARC. ¿Usted instauró esas denuncias? O sea, José Cali, 1000 veces. pero Además, todavía, Instauradas. además del lado con las autoridades. Hace un mes y medio estuve con el presidente de Fedenaga, que es el de la Federación en Venezuela, con todo, con fiscales, con el general de la Polfa, con todos, e hicimos la denuncia. ¿Qué ha pasado? Grandes mafias controlan eso. Toca revisar eso, Vicky. ¿Por qué en Colombia el 1500, que ha sido mi pelea con este gobierno, desde cuando se expidió prácticamente en el 2006, tenía que estar en vigencia en el 2010? Dígale a Julio, ¿por qué no han logrado aplicarlo? Porque aquí hay unas mafias. ¿Sabe cuánto vale el mercado de la carne en Colombia? Más de, óigame el dato, más de 4.000 millones de ¿y dólares. cuánto es el Más de mercado 12 supuestamente billones de las pesos. FARC? Hombre, la FARC controlan en las zonas donde ellos tienen control territorial. Por ejemplo, el Catatumbo. Por ejemplo, esas zonas que vienen en algunas partes del Caquetá. Porque ese ganado Oírme. del Pero Valle Me del tocó Cauca terminar. viene del Caquetá. ¿Ustedes controlaban los frigoríficos? No, ese no. ¿Ah? El mafioso no. Frigorífico mafioso no. Todo el ganado Frigorífico que no. sale del Caguán, todo Frigorífico el ganado no, que señor. llegaba a Cali. Ese ganado va para esa planta de tiempo atrás. Toca ver. A los dos, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en la W. Están oyendo la W a las 12, ¿no? Por supuesto, usted ganó, usted se metió un golazo con eso. ¿Está oyendo a las 12? reemplazando los Consta. noticieros de televisión con estos debates. A ti te Muy bien, consta. Vicky. Bueno, Muy gracias bien por a los ese dos. regreso al periodismo. Me gusta que en eso están de acuerdo. A ustedes mil gracias. Somos la W. Vamos hasta las 3 de la tarde. Y gracias.